Dios les bendiga. Gracias por unirse a este conversatorio. Agradezco también la participación de Dalbert Cintrón y Fernando Frías, que hace conexión con nosotros desde la ciudad de Nueva York. Hoy, como prometimos, estaremos analizando desde una perspectiva teológica los eventos más recientes, y para que tengan una idea de los temas que serán objeto de este análisis, permítanme hacer una breve introducción. Hay un virus que está causando estragos a nivel mundial. Se llama SARS-CoV-2 y causa la enfermedad del COVID-19. Fue detectado por primera vez en diciembre del 2019 en la ciudad de Wuhan, en China. A finales de enero, varios países, entre ellos Tailandia, Japón y Estados Unidos, habían reportado contagios. En febrero se sumaron a la lista Corea del Sur, Reino Unido y Vietnam. Ya el 30 de enero del año 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró la emergencia de salud internacional, y el 11 de febrero del mismo año se declaró la pandemia. Hoy son más de 4.6 millones los infectados y más de 300,000 las muertes que ha causado este virus. Para enfrentar esta situación, las naciones del mundo han adoptado medidas restrictivas como el confinamiento social. En el caso de República Dominicana, nuestra Constitución, en su artículo 262, describe los estados de excepción. El artículo 265 define el estado de emergencia y el artículo 266 contiene las disposiciones regulatorias. Es solo después que el Congreso Nacional ha aprobado el estado de emergencia cuando el Poder Ejecutivo tiene la facultad de emitir un decreto que suspende derechos como el libre tránsito. Todo esto ha afectado a diversos sectores de la vida productiva. Las iglesias tampoco son la excepción. Nos hemos visto obligados a recurrir a plataformas tecnológicas para dar continuidad a nuestros servicios y promover el evangelio del reino. Todo esto ha dado lugar a que mucha gente especule sobre lo que está sucediendo. Para muchos, detrás de todo esto hay un mover que conduce directamente al periodo de la gran tribulación. Otros han ido más lejos en sus análisis y enseñan que la posible vacuna que pudiera estar lista en unos años es el sello de la bestia. Y he visto a mucha gente con un temor infundado, y con este conversatorio buscamos despertar conciencia y arrojar luz sobre la naturaleza de esta situación. Así que abro el debate preguntando a los panelistas: ¿qué tiene que ver todo esto con un nuevo orden mundial? Sí, muchas gracias. Quiero saludar de manera muy especial a todos los que están en sintonía con esta plataforma. Saludar esta iniciativa, como siempre, de nuestro hermano Alexander Medina. Saludo a mi hermano Dalbert Cintrón. Para mí un honor poder participar en esta plataforma con este tema tan interesante, junto con un hermano muy querido. Abrazar en este momento es mi deseo a todos los hermanos de la República Dominicana. Quiero enviar también un saludo a todos los pueblos del mundo a través del internet. Estamos en este día para traer este conversatorio acerca de este tema tan interesante: coronavirus, nuevo orden mundial. ¿Cuál es la relación? Y voy a empezar realmente diciendo que hay cosas que la Biblia nos dice y hay cosas que la Biblia nos enseña. La Biblia no nos dice en ningún momento que tenemos libre albedrío, pero sí nos lo enseña. De la misma manera, la Biblia nos enseña acerca de este nuevo orden mundial, y tenemos que entender que la Biblia es escrita principalmente en 4 lenguajes diferentes. Hay un lenguaje espiritual, literal, simbólico y profético.
Es decir, que la Biblia está diseñada y está realmente dirigida hacia la raza humana, que es la raza que está hecha a semejanza del Dios Todopoderoso. La Biblia contiene el pasado, el presente y el futuro del hombre sobre la tierra. Es decir, que todo lo que la Biblia dijo que iba a pasar, ya pasó. Lo que la Biblia señala que iba a estar pasando para este tiempo, está pasando en este tiempo. Ahora, la Biblia también nos enseña lo que va a pasar en el futuro. La Biblia nos enseña en la escatología, nos enseña acerca de los tiempos finales, de los tiempos futuros. Y realmente me luce muy interesante porque pienso que la iglesia debe saber, debe tener un conocimiento claro del momento histórico que estamos viviendo con relación al cumplimiento profético, porque estoy viendo como que mucha gente se están adelantando. Es como cuando éramos niños, yo no sé si tú recuerdas, hermano Dalbert y los hermanos que nos están viendo en esta plataforma, cuando éramos adolescentes, cuando éramos muy niños, íbamos a los cines y pasaba algo en los cines y era que el que pasaba la película muchas veces se pasaba los pedazos de la película. Uno se quejaba de que él se los robaba y uno le exigía y yo siento como que estamos brincando capítulos y estamos llegando al final sin haber llegado al final. Este no es el final. No. Fernando, este no es el final, es solamente una crisis que nos acerca al nuevo orden mundial, porque todo lo que es crisis que afecte a la humanidad nos va a acercar al nuevo orden mundial. ¿Por qué? Porque es precisamente la crisis lo que nos va dirigiendo. Según va aumentando la crisis en el orden mundial, entonces el orden mundial se irá acercando, se irá acercando. Esto no significa que este sea el final. Ahora yo me imagino lo que pensó la iglesia en el 1918 cuando llegó la gripe española, una cosa impresionante. Entonces tenemos que entender que en cada crisis nos va a ir acercando al nuevo orden mundial. No podemos hablar del nuevo orden mundial, obviamente, sin hablar de las organizaciones que promueven el nuevo orden mundial. No estamos obviando el nuevo orden mundial, pero tampoco podemos obviar, así como no obviamos el nuevo orden mundial, así como no obviamos la orquesta que está dirigiendo todo esto, tampoco podemos obviar el cumplimiento profético. Señores, es importante hacer una clasificación en el tiempo de todos los movimientos que irán sucediendo. Estamos en principio de dolores. Fernando, un paréntesis. Quiero hacer un paréntesis aquí. Porque sí, cómo no. Ahora me surge la pregunta, Dalbert. Correcto. Dalbert, ¿por qué entonces crees tú, Dalbert, que mucha gente, principalmente dentro de nuestras congregaciones, han externado un temor y se han inclinado a pensar que estamos próximo al periodo de la gran tribulación? Es lamentable lo que voy a decir, pero yo entiendo que es falta de un desconocimiento bíblico. O sea, si la iglesia tiene un conocimiento bíblico y una teología correcta de lo que presenta la palabra de Dios y cómo la palabra de Dios va presentando los acontecimientos tal y cual van a pasar, entonces si tenemos ese conocimiento, no cayéramos en esa desinformación, no entráramos en ese vaivén y de llevarnos de noticia de lo que dicen allá y de lo que dicen aquí. Por eso es tan importante cuando Jesús dijo en Mateo 24, mirad que nadie os engañe, porque el bombardeo de información
que nos llega. Es mucho y nosotros tenemos que tener la capacidad de poder nosotros filtrar esa información y las cosas llevarlas a la luz de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, es la Biblia. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que basarnos para poder entonces nosotros explicar los acontecimientos que están aconteciendo y lo que ha de pasar. Eso es lo que yo entiendo y es... Sobre todo Dime. cuando se entiende que es una situación real. Las cifras son reales, los muertos son reales, los contagios son reales. Entonces, todo esto me lleva a la siguiente pregunta. Fernando hablaba sobre la relación que tiene todo esto con un nuevo orden mundial. Ya fijaste tu postura, Darby. Entonces, ¿debo descartar del todo alguna relación de la situación actual con una plataforma que se pudiera estar gestando para allanar el camino al anticristo? Correcto. Yo creo, sí. Okay. Adelante, no, Dalbert. Yo creo que más que una plataforma, todo esto está dentro de un plan ideado en la eternidad, un plan de Dios. O sea, cada cosa que pueda acontecer o que pase está dentro de un plan de Dios, está dentro de lo que Dios va a permitir para poder culminar, o sea, culminar la hora cumbre, culminar aquel día victorioso, aquel día glorioso, donde lo que Dios estableció en el principio ya termina en un final, y eso nosotros lo vemos lo vemos en el libro de Apocalipsis. O sea, Dios deja que todo vaya caminando, porque todo esto es el plan de Dios. Todo esto está dentro de esta voluntad de Dios. Perfecto. Ahora bien, vamos a plantear el caso de República Dominicana. Por ejemplo, ya yo dije que aquí tenemos una situación que no es más que un reflejo de lo que se vive en el mundo. Aquí en República Dominicana se ha declarado el estado de emergencia y se ha extendido en múltiples ocasiones, porque el estado de emergencia, como ya dije, le otorga la facultad al presidente de limitar, en este caso, la principal medida, el libre tránsito. Y por eso, a partir de las 5 de la tarde, estamos en confinamiento. Obviamente, no se han afectado solo las iglesias, también todos los sectores productivos. ¿Deben las iglesias acoger de manera, digamos, respetuosa el llamado del gobierno, quedarse en sus casas y no abrir las iglesias? Hago esta pregunta porque mucha gente entiende que pese a la situación que ya se aclaró es real, las iglesias no deberían cerrar sus puertas. Bueno, yo pienso que la respuesta es no. No a hacer caso de personas que están promoviendo que la iglesia viole las reglas que son establecidas para preservar la vida de los seres humanos. Si hay leyes que van a preservar nuestras vidas en medio de una situación de pandemia, ¿por qué tenemos que tentar a Dios y violentar lo que ya Dios estableció por medio de su palabra? Dios dice claro que nos sometamos a toda autoridad, porque las autoridades, independientemente de que sean buenas o de que sean malas, son puestas por Dios. Es decir, que cuando nosotros violentamos las leyes, estamos llevando un mensaje totalmente errado, un mensaje que nos desacredita más, nos desprestigia como iglesia, porque si hay alguien que tiene que obedecer las leyes en la tierra, es la iglesia. Da mucha vergüenza que nosotros como cristianos, sabiendo que no podemos estar después de las 5 de la tarde en la calle, estemos después de las 5 de la tarde y que nosotros podamos amanecer presos siendo cristianos, a menos de que no sea una necesidad muy urgente salir después de la hora establecida por las leyes para llevar un toque de queda que en definitiva no va a ser de bien. Realmente
han sido muy irresponsables los líderes que han promovido que la iglesia se amotine y se vuelva rebelde a las autoridades civiles, a menos de que las autoridades civiles no dispongan de leyes que vayan en contra de nuestros principios, de nuestros valores. Yo pienso que no podemos protestar en medio de una situación que nos están buscando la manera de preservar nuestras vidas. Entonces, Fernando, ¿tú entiendes que... Adelante, Dalbert. No, o sea, defendiendo también lo mismo, o sea, dando a entender, tú decías ahorita y explicaba que dentro de lo que es la Constitución de la República, tenemos un artículo que respalda el estado de emergencia que vive la nación. Pero es como decía Fernando, o sea, donde la palabra de Dios me manda a hacer algo, tú no me puedes mandar a mí a violentarlo. O sea, si la palabra de Dios establece, como decía el hermano Fernando en Romanos 13:1, que nos llama a que nos sometamos a las autoridades superiores, pero también lo vemos en Tito 3:1, que nos recuerda que nos sujetemos a los gobernantes. No podemos nosotros entrar entonces en franca violación a lo que establece la palabra y a lo que establece la Constitución de la República. Y como estamos en un estado de emergencia frente a una pandemia que ha infectado 4.6 millones de personas en el mundo y tiene más de 300,000 muertos a nivel mundial. O sea, es algo, como tú decías ahorita, es real. Los números son reales. Y mucha gente dice que la estadística de esos números podrían ser aún mayor. Cierto. Entonces, Dalbert, ¿tú no crees que detrás de todo esto haya ningún complot contra la iglesia, que ningún gobierno esté preparando el advenimiento del anticristo? ¿O piensas que todas las medidas que se están adoptando a nivel mundial tienen el único propósito de garantizar la vida de todas las personas? Si en medio de todo esto solamente tuvieran cerradas las iglesias y todos los demás sitios estuvieran abiertos, los bares, las discotecas y todos los demás comercios, entonces yo te podría decir que sí, que es un plan contra la iglesia, pero no, estamos viendo que los comercios, los bares, la discoteca, los hoteles, y las escuelas, las universidades están cerradas. O sea, estamos viendo que no es algo que se está enfocando a un lugar. O sea, no veo que esto sea un plan contra la iglesia. Y voy más lejos, están cerrados los templos, pero la iglesia sigue abierta. Ahora mismo hay una iglesia aquí ahora mismo que se está manifestando online. O sea, entiendo que no es así. Damos la gloria al Señor, porque desde que inició todo esto, hemos mantenido a través de esta plataforma un contenido que edifica al pueblo diariamente, desde el primer día hasta hoy. Y a Dios la gloria por eso, porque hemos sabido aprovechar estos recursos. Fernando, entonces, ¿por qué mucha gente dice que la vacuna, cuando llegue, todavía no está lista y se estima que pudiera estar ya lista en unos años, quizá 1 o 2 años? ¿Por qué mucha gente piensa que esa vacuna es el sello de la bestia? Sí, hablaba hace unos minutos acerca de que nos estamos realmente adelantando al tiempo. Estamos adelantándonos a los episodios de la historia que nos va a sobrevenir. Y realmente es lamentable. He oído decir que Bill Gates es el anticristo, que el Papa es el falso profeta, y hemos escuchado tantas cosas, porque no podemos ver esto. Yo quiero que se entienda bien. Esto no es un asunto solamente de fe, esto es un asunto también de razonar. Recordemos que la razón es el lenguaje del mundo natural, mientras que la fe es el lenguaje del mundo espiritual. El señor Bill Gates, si bien es cierto que tiene el proyecto ID 2020 financiado y promovido también por la Fundación Rockefeller, es una realidad. Ahora, esta gente tienen quienes se oponen a su proyecto. Por ejemplo, el gobierno de Donald Trump
ha enfrentado a esta gente, ha enfrentado la élite. Si hubiesen gobernado los liberales, los sectores demócratas, quizá al señor Bill Gates se le hubiese hecho más fácil promover la vacuna que él está buscando. Ahora, está enfrentado por la Casa Blanca. Precisamente en esta semana, la Casa Blanca, el Departamento de Salud de los Estados Unidos, le prohibió hacer pruebas con vacunas. El señor Bill Gates no es bien visto en la política norteamericana en estos precisos momentos. Estamos hablando de que el tiempo, la iglesia debe de saber el tiempo que está ocupando en este proceso histórico. Si estamos viviendo principios de dolores, entonces no me puedes hablar del anticristo, porque el anticristo vendrá más con el tiempo. No sabemos el tiempo. Ahora, sí me puedes hablar acerca del dragón, porque estamos hablando de una trilogía que se irá uniendo con el tiempo. El dragón, la bestia, que es el anticristo, y el falso profeta, que no es una trinidad diabólica. Trino es Dios, porque es tres personas en una sola sustancia. Cuando hablamos del anticristo, cuando hablamos del dragón, cuando hablamos del falso profeta, estamos hablando de una trilogía diabólica que tendrá su espacio en el tiempo futuro. Ahora, el decir que la vacuna será el sello de la bestia es realmente muy demasiado exagerado. O sea, estamos exagerando, y por eso tenemos que ser más sobrios en el tiempo del análisis. Realmente es muy probable que Donald Trump vuelva y gobierne por otro periodo más, y ese periodo será de resistencia. Ahora, cuando todo este tiempo vaya a ser real, nadie podrá detenerlo. O sea, cuando toda esta plataforma, estamos hablando acerca de que todas las crisis que impacten en el mundo entero, cuando sea una crisis como la que tuvimos en septiembre 11, del 2001, sucedió algo increíble, que se derribaron las Torres Gemelas, el centro económico mundial. Eso impactó todo el globo terráqueo, la economía del mundo. Eso nos acercó más al nuevo orden mundial, porque todo lo que es caos, todo lo que es crisis que impacte en todo el planeta, que impacte el mundo, va a acercarnos al nuevo orden mundial. Y yo quiero puntualizar, no sé el tiempo que nos falta. Fernando, tú sabes que yo veo aquí un peligro en esto, y es que no es solo un asunto de criterios, como quizás muchos pensarían. Aquí está en juego la vida de muchos, porque cuando un pastor o cuando un líder religioso enseña estas cosas fuera de contexto, está poniendo en riesgo la vida de mucha gente que, por temor a lo que se está enseñando en las calles, ahora no quiere recibir la vacuna. Que si mañana la ciencia logra descubrir algún método para salir de esto, hay mucha gente, aún en nuestras iglesias, que tienen el temor de colocarse una vacuna que tiene el propósito de hacerle inmune al virus y de colocársela a sus hijos. Yo he escuchado gente de mi entorno que dice que no se pondrá la vacuna. Y me parece, Dalbert, que esto es un peligro para la sociedad. Correcto. Sí, porque si nosotros que somos la sal de la tierra, si nosotros que somos la luz del mundo y tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, no podemos nosotros entonces caer en esa situación y en ese desconocimiento, porque es como explicaba el hermano Fernando Frías. O sea, si conozco lo que me dice la palabra de Dios y conozco cómo van a ser los acontecimientos que van a degenerar en lo que viene, claro, no podemos ignorar que hay una plataforma, que hay un movimiento donde se prepara la plataforma, que el anticristo
va a utilizar para ejercer el gobierno de esta trilogía diabólica que nos habla el libro de Apocalipsis. Pero si yo soy de aquellos que creo que la iglesia no va a pasar la gran tribulación, entonces no debo yo de pensar que dentro de esta vacuna, cuando salga, esta vacuna traerá el sello de la bestia, porque si estoy creyendo en esto, en que esta vacuna va a traer el sello de la bestia, entonces estoy abrazando, estoy diciendo que la iglesia va a pasar la gran tribulación. Porque tenemos que entender que cuando Apocalipsis 13 nos habla de este sello, nos habla de este nombre, nos habla de esta marca, lo está hablando en un momento donde ya la iglesia no está en la tierra, donde la iglesia ya habrá sido raptada hacia el cielo. Entonces, si esto como muchos creen y dicen que esta vacuna y que no me la voy a poner porque la vacuna va a traer el sello, vuelvo y repito, hay un desconocimiento de la palabra de Dios. Y debemos de conocer esto para no caer en herejías, para no enseñar cosas que no están edificando, sino que están trayendo una ansiedad entre el pueblo. Y estamos entonces también nosotros ayudando a otros a entrar en este desconocimiento. Y es como tú decías, hermano Carmelo, esta vacuna cuando salga, ¿qué va a hacer? ¿No va a ser inmune a este virus? Yo no me la voy a poner porque yo estoy creyendo cosas que no tienen una base. Ahora, si usted de lo que entiende que la iglesia va a pasar la gran tribulación, eso entonces usted puede defender eso, pero bíblicamente, teológicamente hablando, la iglesia no va a pasar la gran tribulación. Yo creo que debemos ubicarnos, ¿verdad? Debemos ubicarnos como iglesia y conocer, como decía Fernando, los tiempos. Y vamos a adoptar ahora una perspectiva teológica, porque me parece interesante lo que plantea Dalbert. Si la iglesia ha de ser arrebatada antes de la gran tribulación, Fernando, ¿cómo creer entonces que evitando colocarme la vacuna, estoy también evitando que se me coloque el sello de la bestia? Si lo que nos enseña esta teoría que estudiamos ya a través de esta plataforma, si adoptamos esta teoría pretribulacionista, si entendemos que la iglesia no será parte de esta ola de prueba que visitará la tierra, ¿cómo creer entonces que cuando se inicie esa persecución hacia los creyentes estaremos aquí? Sí, es correcto, es correcto. Hay que analizar algo. Esto nos llama mucho la atención porque todo lo que ha venido aconteciendo denota una crisis en la parte educativa de la iglesia. Realmente debemos de decirlo con mucha pena. Tenemos un movimiento pentecostal, sobre todas las cosas, que ha tenido grandes avivamientos, pero ha sido poca instruida en la parte teológica. Y es lo que estamos diciendo. Nos estamos adelantando porque ni siquiera sabemos quién creó la vacuna, quién la patentizó, cuál es el gobierno que tiene los derechos de la vacuna. Solamente hablamos de Bill Gates, pero señores, son muchas las naciones que están detrás de la vacuna. Fernando, ubícanos en el reloj profético de Dios. Ubícanos. ¿Qué temporada está viviendo la iglesia? ¿Qué sigue? ¿Dónde nos encontramos ahora mismo para que la iglesia pueda entender? Estamos ubicados, hermano Carmelo, sin duda alguna. Estamos ubicados en principio de dolores. Según Mateo capítulo 24, la Biblia establece y habla acerca de todo esto que está aconteciendo en este proceso histórico. Y si estamos en principio de dolores y somos de lo que creemos que la iglesia no pasará la gran tribulación, estamos diciendo que después de principios de dolores, en el proceso histórico, tiene que seguir el arrebatamiento de la iglesia. Y con todo el respeto que se merece, muchos de los que hoy están anunciando que no hay arrebatamiento, que Cristo no viene por su iglesia, eso es herejía. Eso no es apostasía, eso es herejía.
porque la Biblia establece claro en muchos pasajes y más claro aún en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 15 en adelante, que habla claro, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que vivimos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y hay muchos que están enseñando que no hay arrebatamiento y tienen versos que lo manejan, versículos bíblicos, esos que aparecen en el Apocalipsis, esos que están vestidos de blanco, eso fue lo que salieron de la gran tribulación, claro, porque la iglesia, hay una iglesia que se va y hay una iglesia que se queda. La iglesia que se va no pasará la tribulación. La iglesia que se queda, sí, probablemente pase la gran tribulación. Entonces, Fernando, porque ahora hay mucha gente que está escuchando y se pudiera ahora preguntar, ¿por qué se queda una iglesia? ¿Cuáles eran los rasgos característicos de esta iglesia que tú dices se queda, si se le pudiera llamar iglesia? La iglesia que se queda es la iglesia que no guardó el aceite suficiente. En otras palabras, el aceite, la lámpara llena de aceite representa la palabra, representan iglesias que no vivieron fundamentadas en la palabra, que no obedecieron la palabra. Antes de la pandemia, todo el mundo sabe que la iglesia era un desorden. Y si Dios permitió todo esto que ha acontecido, es porque Dios tiene un propósito con la iglesia y Dios tiene un propósito con el mundo, un propósito con aquellos que no lo conocen. Pero el reloj profético marca que estamos en principio de dolores todavía y la crisis irá aumentando. Ya la FAO indicó que la próxima crisis que se avecina es la crisis alimentaria. O sea, se está preveyendo que va a haber una crisis alimentaria en breve tiempo después de esta pandemia. Estamos hablando acerca de que si estamos viviendo el tiempo de principio de dolores y sigue el arrebatamiento de la iglesia, y después del arrebatamiento de la iglesia sigue lo que es la gran tribulación, el nuevo orden mundial establecido, la bestia, que es el anticristo que narra la Biblia de manera clara y contundente. Es decir, que estamos hablando de un proceso de tiempo, un proceso de tiempo. Que ubicándonos en el tiempo, en el reloj profético de Dios, estamos en la semana 69, a la luz de las profecías de Daniel. Y que de Daniel, claro. Estamos entrado en un periodo de gracia, y hasta tanto no sea levantada la iglesia, el reloj profético de Dios no continuará su curso para que tengan lugar los eventos que se profetizan de la semana 70. O sea, no hay nada que temer por ahora en lo que respecta al nuevo orden mundial. Dalbert, entonces, ¿habrá algún interés más allá de lo teológico en los pastores o líderes que promueven la apertura de las iglesias? No podemos obviar que dentro de lo que es el tiempo profético, tenemos que entender algo. El clima de lo que nosotros conocemos como la apostasía, lo estamos viendo cómo se está definiendo. Estamos viendo cómo hay una gran apostasía que hace tiempo viene moviéndose y viene arropando. Y acuérdense que parte de la apostasía son de las señales que anuncian el arrebatamiento cercano de la iglesia. Otra cosa, Jesús habló en Mateo 24 y dio a entender estas cosas cómo ha de acontecer. Y explicó como en los días de Noé y como en los días de Lot, dos sociedades, o sea, que usted la ve ahora mismo y son estas dos sociedades están ahí. Una sociedad que le ha dado la espalda a Dios, una sociedad que no quiere saber de lo que es de Dios, no quiere saber del evangelio, una sociedad que quiere vivir como ellos se les dé la gana. O sea, es algo que estamos viendo que está ahí.
Entonces, muchos de estos movimientos y muchos de estos líderes están envueltos en esa apostasía. Y muchos de estos líderes lo que están interesados es más que abrir la iglesia y que el pueblo se congregue, es más, me atrevo a decir, a veces más un interés económico que otra cosa. ¿Cómo así, Dalbert? ¿Tú crees que ese afán de muchos pastores y líderes, en sentido general, quizás de abrir las iglesias, no cumple el objetivo de proteger a sus miembros, sino que pudiera haber un interés económico? Sí, yo estoy afanado de que habla una iglesia en medio que la primera y que pueda haber más muerte que la primera, entonces yo debo de tener un interés marcado y no un interés de yo cuidar esa membresía, de que no sea afectada por esto. O sea, estamos viendo un virus que se propaga de una manera estrepitosa, como tú decías ahorita, en un día, en un mes, en una semana, podemos vivir este caso. Y es algo, acuérdate que días atrás, en la ciudad de Nueva York, de Estados Unidos, en la nación de los Estados Unidos, escuchábamos que en un día habían 2,000 muertos. O sea, estamos viendo, es algo que 2,000 personas muertas en una nación en un día, por día, eso es algo que no tiene comparación. Entonces, movilizarme y empezar a decir que la iglesia tienen que abrir porque la iglesia está cerrada, es un desconocimiento y es algo, un trasfondo, y esta es mi opinión, mi parecer, es un trasfondo más económico que de cuidado de la iglesia. Es lo que es mi punto de vista. Ahora, yo soy consciente de que no podemos pasar por alto que de alguna manera esta crisis también ha afectado a la iglesia, aunque entendemos que la iglesia no es el templo, la iglesia somos nosotros y hemos dado continuidad a nuestras actividades a través de estas plataformas tecnológicas. Lo cierto es que muchas iglesias han sido golpeadas fuertemente. Me gustaría analizar brevemente en qué aspectos han sido las iglesias afectadas con todo esto. Sí, sin duda alguna la iglesia ha sido afectada, o más bien estamos hablando ya del orden de los templos, de la congregación, ha sido afectado en el sentido de que muchas de las iglesias, sobre todo las que tenían pocas condiciones económicas, realmente podrían desaparecer muchas iglesias, sobre todo en el área económica. Porque fíjate que no sabemos todavía hasta cuándo la pandemia nos va a permitir volver de nuevo a los templos. Imagínate una iglesia con pocos recursos y que deba 6 meses de renta, que deba el agua, la luz, el teléfono y una serie de circunstancias. Realmente, a lo mejor muchos miembros no están diezmando porque esta situación ha sido muy difícil. Hay mucha gente que ha sido suspendida de sus trabajos y no tienen, por más deseo que tengan, no pueden diezmar porque no están generando dinero. Y eso también repercute y afecta a nuestras iglesias. Correcto. Sí. En el análisis, obviamente, hay varios factores que indican que la iglesia, como iglesia, ha tenido la parte afectada, la parte que nos afecta como institución, como organismo vivo. Nosotros entendemos que es un nuevo tiempo. Obviamente la pandemia ha separado la historia. Ya nada será igual después de todo este proceso de pandemia. Muchas de las cosas van a cambiar. Obviamente van a cambiar por un asunto de circunstancia. Es decir, que hay una parte donde nosotros entendemos que nosotros como líderes y como gente que hemos recibido realmente la revelación de la palabra y el conocimiento, nosotros vamos a aprovechar este momento para también promover el hecho de que esas iglesias donde el pastor es un hombre de fe, un hombre que ha sabido cultivar
la fe con los hermanos, que ha promovido el evangelio de manera clara, de manera transparente. Si ese hombre de Dios merece realmente que la iglesia lo vea de una manera correcta, debe de ayudarlo. Yo creo que este tiempo, en todo lo que podamos ser de ayuda, sobre todo las personas dentro de la iglesia que tienen cierto nivel económico, este es el tiempo de buscar al necesitado, de ver el hermano que está pasando por prueba, porque dentro de todas estas circunstancias también tenemos hermanos que están necesitando la ayuda de los que más pueden. Es decir, que debemos de ayudar a los pastores a la medida de las posibilidades. Debemos de estar pendientes de los hermanos que no están trabajando, que no están produciendo, y poder dar lo que podamos, porque nadie puede dar lo que no tiene. Pero este es el tiempo de que podamos avivar ese don de servicio y de ser sensible a las necesidades de mucha gente que están dentro de la iglesia. Yo creo, Fernando, que hay muchos ministerios, hay muchas iglesias y hay muchos líderes que están siendo probados en esta situación, porque hay muchos miembros que están observando que ahora es cuando se manifiesta la verdadera intención de esos líderes. Y me parece que hay muchos ministerios que están siendo probados en medio de esta situación. Y por eso, como tú dices, también extendemos un llamado a todo el que pueda aportar un grano de arena en este tiempo de crisis. Ahora bien. Sí, escúchame, hermano, en este conversatorio es bueno también puntualizar, hermano Carmelo, que así como existe la comercialización dentro de la iglesia, los falsos maestros, los falsos apóstoles, los falsos pastores y toda esa gente que promueven prosperidad y promueven un sinnúmero de cosas que no son bíblicas, así también tenemos pastores dignos de honrarlo, tenemos ministerios que son dignos también de honrarlo, gente pura que se han consagrado y han vivido un evangelio transparente. Así es. Entonces, yo pregunto ahora, Darber, cuando todo esto, yo imagino que a la iglesia le tomará tiempo volver a la normalidad, porque aún termine el nuevo periodo de emergencia que recientemente se aprobó, aún termine, y si no se aprueba otra extensión, me parece a mí que la vuelta a la normalidad tomará tiempo. No me imagino que todos nos integraremos de manera normal a los cultos. ¿Qué medidas pudieran adoptar las iglesias en ese sentido para garantizar que pese al levantamiento de las medidas de restricción, no pudieran convertirse estas en foco de contagio? Yo creo que la iglesia tendrá que seguir utilizando estos medios, porque independientemente hasta que no aparezca la vacuna o hasta que la misericordia de Dios no obre y se lleve este virus, no nos podremos unir como nos uníamos antes. Es por lo cual que las iglesias tienen que preparar un protocolo para las reuniones y que debe ser un por ciento de la membresía que tendrá que congregarse con lo que es el distanciamiento que debe de haber entre persona a persona, y utilizar lo que son las mascarillas, utilizar lo que son los guantes. La iglesia tener un proceso de desinfección. ¿Por qué? Porque nosotros como iglesia somos los que tenemos que dar el ejemplo. Somos que tenemos que cuidar a nuestros miembros y tenemos que abocarnos a eso, a preparar un protocolo y a concientizar a nuestra membresía de que no nos podemos congregar como nos congregábamos antes y que no podremos actuar como actuábamos antes hasta que todo esto no pase. O sea, cuando esto vaya levantándose por fase, paulatinamente, entonces tendremos que ir viendo cómo la iglesia se acomoda, cómo la iglesia ayuda a los miembros. Estas plataformas virtuales, transmitir los cultos en live, para que aquellos que quizás no puedan asistir porque tendremos que tener menos cantidad de personas unidas,
tendrá que ser utilizado. Ayer escuchaba unos esos de los líderes de los concilios más grandes de los Estados Unidos, y escuchaba también al reverendo Abelardo Batista, que estaba en un conversatorio con el pastor Tiburcio y unos líderes más conciliares, y él decía que hay iglesias en los Estados Unidos que están dando los cultos en los parqueos. O sea, como tienen grandes parqueos, están dando cultos en los parqueos, y la gente dentro de los vehículos, y ahí se están dando por lo menos el mensaje de la palabra de Dios. Pero como ellos dicen, aquellas que no tienen grandes parqueos, que son iglesias que manejan una gran membresía, 200, 300 miembros, van a tener que por lo menos tendré quizás un día un 11% de la membresía que pueda reunirse paulatinamente, y como te decía, con un protocolo y con las medidas de seguridad que están establecidas ya por el organismo de salud. Si no lo hacemos así, entonces podemos nosotros como iglesia volvernos un foco de contaminación. Yo sé que nuestro pastor está en la plataforma y es uno de los directivos de CODUE, y también sé que CODUE está tomando medidas para evitar que en un futuro las iglesias se conviertan en foco de contagio. Y me gustaría más adelante, si el pastor quiere y tiene las condiciones dadas, cuando pueda, que levante la mano para que nos explique en nuestro caso cuáles serían algunas de esas medidas que estaría adoptando CODUE en beneficio de las iglesias y con el objetivo de evitar el contagio en los cultos. Más adelante, si el pastor levanta la mano, le concedemos la oportunidad. Fernando, ¿continuamos? Sí, realmente el protocolo estará por un largo tiempo. No sabemos precisamente el tiempo, porque la carga viral, obviamente, del virus podría ir disminuyendo. Ya aquí en los Estados Unidos se está previendo, a pesar de que ha ido realmente descendiendo paulatinamente, pero se están esperando nuevos brotes. Podría haber brotes entre los meses de junio y julio, y se están previendo brotes para el invierno, otoño-invierno. Es decir, que el protocolo será algo importante, porque la pandemia es real. Más de 300,000 muertos a nivel mundial, apenas varios meses de pandemia. Realmente aquí en la ciudad de New York, más del 90% de las personas andan con su mascarilla, sus guantes. Hay realmente una necesidad en que la gente entienda que lo que estamos viviendo es real, y por eso hacemos énfasis. Obviamente hacemos el énfasis y promovemos por este medio, promovemos que la iglesia esté tranquila en el lugar donde está, porque la iglesia somos nosotros. Nosotros hemos dejado los templos, los edificios, las casas donde se reunían los santos, por un asunto de necesidad, por un asunto de peligro, donde la vida peligraba. Entonces nosotros, donde estamos orando, estamos buscando el secreto de Dios, y nos estamos reuniendo por estos medios, y estamos llevando el conocimiento a los demás hermanos y a todas las personas que pueden conectarse con nosotros. Es decir, que una de las cosas que hoy ponemos claro en este conversatorio es que hay mucha gente que está buscando pescar en ríos revueltos, gente que le están buscando las 5 patas al gato, y gente que están buscando la manera de que la iglesia se convierta en rebelde para las leyes que ya Dios estableció por medio de los hombres para beneficio nuestro. Entonces eso hay que decirlo. Obviamente este conversatorio, independientemente de las razones en la fe que tenemos, también tenemos que razonar. Tenemos que entrar en un razonamiento. Se requiere madurez, no solo de los líderes, porque Dalbert hablaba de algunas posibles medidas que pudiéramos adoptar, pero esto requiere madurez también de los miembros de nuestras congregaciones, que entiendan lo que está sucediendo, que no se alarmen, que eviten caer en el error de atemorizarse sin ninguna razón, sin ningún sentido, más allá del que la realidad nos muestra.
el único motivo para, diría yo, alarmarnos es el motivo, el propio motivo, el virus. Pero más allá de eso, pensar en que estamos a la puerta de ser sellados por el anticristo, no creo que debería ser nuestro temor. Debemos tener madurez. ¿Madurez para qué? Para respetar las decisiones de nuestras autoridades, pero también estar prestos a escuchar cuáles son las medidas que están adoptando nuestros líderes, hacia dónde se mueven para seguir en sintonía, para seguir conectados. Esto ha sido de mucha bendición, ¿verdad, Darber? No, y apoyar de manera irrestricta lo que se demanda y lo que los líderes religiosos, pastorales establezcan y nosotros ser parte, como tú decías, de ayuda, porque el líder solo no puede hacer esto. Necesita el apoyo de su membresía de una manera directa y volverse una persona que sea parte ahí de la mano con esto, porque, o sea, si mi iglesia fracasa, yo fracaso. O sea, tenemos que ser maduros, bien maduros en situaciones como esta. Y a veces tú escuchas personas decir que, o sea, cristiano, no, a mí no me da eso. La Biblia dice que el Salmo 91, que no llegará y no se pone nada. O sea, yo digo que, o sea, esto no es así. La palabra de Dios no funciona de esa manera. O sea, esto no es un talismán. Esto no es un talismán. Estamos viendo una cruda realidad, hermano. Esto es algo que yo no tengo que esperar que me llegue a mí, ni tengo que esperar o sea, yo tengo que verlo en el otro. Hermano, lo que esto causa. Aquí hay gente, hermano, que no pudieron asistir al velatorio de ese familiar que partió fruto de esta enfermedad, que hay gente que están llorando a sus muertos en su casa, que nada más lo vieron el día que quizás que lo sacaron de su casa y no lo pudieron ver. O sea, el dolor y la tristeza que esto ha traído al mundo es indescriptible. Y es por lo cual que nosotros, cuando esto empiece, inicie, tenemos que apoyar las medidas que se implementen. Y tenemos un caso reciente muy cercano a nosotros, el caso del pastor de nuestro hermano Fernando Frías. Sí, sí. Aprovecho ahora que estamos hablando del protocolo, saludar a mi pastor, a nuestro pastor Marcial Reyes Soá, y saludamos el hecho de que esté en sintonía con nosotros y podría argumentar algo acerca del protocolo. Sería bien interesante si le es posible en este momento. Nuestro pastor aquí en la ciudad de Nueva York, reverendo Ruperto García, partió con el Señor en medio de esta situación, aunque el virus no fue el motivo de su muerte, en el sentido de que se complicó con algunos padecimientos, ¿verdad? De algunos órganos, como se complicó con la presión, un riñón, hubo complicaciones y hemos sufrido la partida de nuestro pastor, reverendo Ruperto García, un hombre de Dios que fue una escuela para nosotros. En un año aprendimos mucho de este hombre de Dios y yo sé que si Dios lo permitió, Dios tuvo el propósito de que el hombre de Dios tuviera descanso, porque estimada es a los ojos de Dios la muerte de su santo. Para que ustedes lleven en oración la iglesia Segunda Samaria de aquí de la 181 del Bronx, New York, y que Dios traiga consuelo, que traiga fortaleza a esta iglesia y sobre todo que la iglesia se mantenga unida, esperando lo que Dios irá a hacer en lo adelante con su obra. Seguimos hablando, Carmelo, acerca del protocolo. Sí, y luego habrá cambios. Luego vamos a abrir un espacio porque tengo algunas preguntas que me han escrito. Entonces, después que abordes esa parte, vamos a abrir el espacio a las preguntas. Sí, correcto. Hablamos acerca del protocolo y el tiempo que viene en la iglesia, donde la parte afectiva, tú sabes que por un tiempo no va a ser como antes, porque ya hay un trauma, ya psicológicamente estamos predispuestos. Fíjate, se está previendo
que después de la pandemia mucha gente tendrá que ir al psicólogo, mucha gente tendrá que ir a los psiquiatras, porque nosotros no estamos acostumbrados a vivir una pandemia. La pandemia, la última pandemia que golpeó de manera terrible a la humanidad hace 100 años, 1918, 1920, la gripe española, y realmente nuestra generación ha tenido que vivir esta pandemia 100 años después de la última pandemia. Realmente psicológicamente hemos tenido cierto golpe psicológico, todos de una manera u otra hemos sentido, ¿verdad? Esto que ha venido sucediendo, que es real, algo que realmente nos llama a una gran reflexión. Quiero pasar, porque sabemos que tenemos el enemigo tiempo, ¿verdad? Y pasamos al anfitrión. Sí, aquí tengo una pregunta. Me parece interesante esta pregunta. La persona que la hace no quiere hacerla de manera pública y me la envía, es válido. Ella pregunta, si ya sabemos que a partir de las 5 de la tarde se ha decretado toque de queda, nadie sale a las calles, pero ella pregunta, ¿y qué pasa entonces o qué medidas pudieran tomar los cristianos que predican durante el día en las calles? Y dice ella, su pregunta está motivada porque ha visto que en el día muchos se amontonan para predicar la palabra del Señor. ¿Qué medidas pudieran tomar esos varones y siervas del Señor que predican durante el día? Dalbert. Yo creo que lo principal es tomar los controles. A mí me dicen que esto yo lo puedo evitar. ¿Cómo yo evito el virus? Manteniendo un distanciamiento de 2 metros. ¿Por qué? Porque según dicen, ¿verdad? Como son de las partículas que yo puedo botar con la saliva. O sea, si tengo un distanciamiento, esa saliva no cae. Pero ¿qué otra cosa? Debo de tener entonces también lo que es la mascarilla. ¿Para qué? Para evitar la parte del contagio y tener ese orden dentro del culto que yo pueda presentar en la calle. ¿Por qué? Porque es que la iglesia tiene que ser el ejemplo. La iglesia tiene que ser el protagonista de todo esto y debe mantener ese distanciamiento y promoverlo. Porque yo creo que para yo escuchar la palabra de Dios no tengo que estar tan pegado del otro, y más en la situación en la cual nosotros estamos viviendo. Tengo que mantener el protocolo establecido para evitar el contagio. Exacto. Entonces, el llamado es... Sí, hermano Carmelo. Sí, adelante. Y también es... Sí, hermano Carmelo. Adelante. Sí, también hay que puntualizar que también deben de reducirse el número de hermanos en los servicios. Exacto, perfecto. Exacto. No es que nos vamos a detener, pero tampoco hay necesidad de que nos amontonemos, ¿cierto? Para llevar el mensaje. Claro que no. Como iglesia continuamos. Claro que no, o sea, yo no. Las medidas del lugar. Es lo primordial, es lo principal, Carmelo. O sea, como tú dices, no estamos llamados a detenernos. El mensaje tiene que ser predicado, y en el tiempo que estamos, porque hay un sinfín de problemas que esto ha causado psicológicamente y en la persona, y la palabra de Dios es la medicina para eso. Y es como dice Fernando, no tenemos que amontonarnos. Yo no tengo que salir con un grupo de 20 personas para yo tirar un mensaje en una esquina. O sea, no necesariamente, al contrario. Si nos dividimos más, abarcamos más. Sí, y otra cosa es bien importante, y es que a pesar de la circunstancia en la que estamos, el pastor sigue siendo el pastor. El pastor tiene que estar pendiente de esas cosas que están pasando para tratar de corregir cualquier circunstancia que esté funcionando mal. Es decir, que los pastores aún en medio de la situación deben de seguir manteniendo el control de la iglesia de la manera posible, a la medida de las posibilidades de cada pastor. Claro, yo digo que el pastor no puede desconectarse de su iglesia, porque entonces cuando todo esto pase,
¿cómo se presentará ante las ovejas que nunca le vieron en tiempos de crisis? No puede el pastor, bajo ninguna circunstancia, desconectarse de sus miembros. No quiere decir que se va a exponer, pero hay muchos medios de mantener contacto con ellos, principalmente a través de los líderes, Hay una pregunta que me parece interesante, Fernando. Te voy a conceder el privilegio de contestar. Quiero tener lógica. La pregunta es, Fernando, si los supermercados, eso es una pregunta que hace uno de los hermanos que nos escuchan, si los supermercados abren durante el día, dice él, y otros negocios, ¿no consideran ustedes que sería un ataque del sistema a las iglesias cerrarlas? A pesar de que se ha debatido ese punto, quiero que Fernando aclare. Él dice que por qué las iglesias cierran y algunos comercios esenciales principalmente se mantienen abiertos durante el día. Sí, correcto. Muy interesante la pregunta. Pero hay que señalar algo. Los supermercados venden comida y eso no puede detenerse, porque es la parte de la alimentación. O sea, estamos hablando de una parte vital, el expendio de alimentos. Pero fíjese que todos los eventos multitudinarios, conciertos, espectáculos del mundo, bares y cantinas, discotecas, nightclub, club nocturnos, todo esto también está cerrado. O sea, que no podemos decir que hay abiertamente una persecución contra la iglesia, porque la iglesia está encerrada cuando estamos en tiempo de pandemia, donde la aglomeración de personas representan un peligro para la vida humana. Es decir, que estamos en un tiempo donde estamos buscando la manera de prevalecer con vida. Recuerde que estamos luchando con un enemigo invisible, y luchar con un enemigo invisible que no lo estamos viendo. Entonces, obviamente, tenemos que ser prudentes, tenemos que predicar, pero tenemos que elegir las horas que vamos a predicar. No es que no se predique, este mensaje no se puede detener, pero tenemos que ser prudentes, tenemos que ser sabios. Si el toque de queda empieza a las 5 de la tarde, entonces usted tiene que escoger la hora que va a predicar. Tiene que saber el mensaje, los mensajeros, cuáles son los mensajes que se están emitiendo en este momento de este proceso que se está viviendo. Es decir, que tenemos que ser prudentes en todo lo que hacemos, porque nosotros somos luz del mundo, somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios, somos linaje escogido, hermano. La iglesia no es cualquier cosa. Entonces nosotros tenemos que ser prudentes a la hora de predicar y tenemos que entender el momento que estamos viviendo. Y otra cosa importante, Carmelo, que tenemos también que acordarnos que como estamos bajo un estado de emergencia basado en la Constitución de la República, es la Constitución de la República basado en este estado de emergencia que prohíbe las reuniones de esa índole. O sea, la Constitución la prohíbe por el estado en el cual estamos, y como expresaba el hermano Fernando Frías, los supermercados, la farmacia, que es lo que expende la comida, lo que expende la medicina, abierto estado de emergencia, porque es lo que la gente necesita en medio de una situación como esta. O sea, es la Constitución que demanda esto, pero es para cuidarte por la emergencia que pueda surgir. Entonces, no porque hay una persecución. Otra pregunta, Dalbert, otra pregunta que nos llega. ¿Hasta dónde debería la iglesia acatar las órdenes de las autoridades? Dígase, ahora mismo hay un decreto que nos impide
congregarnos, y no solo a nosotros, sino como se ha establecido a todos los comercios que operan después de las 5 de la tarde. Pero preguntan por el chat, ¿hasta dónde debería la iglesia acatar esas medidas? ¿Habrá algún límite? Bueno, los estados de emergencia tienen un límite. O sea, los estados de emergencia no pueden constituirse en el tiempo. A medida que el estado de emergencia cese, la vida debe volver a la normalidad y debemos de volver a congregarnos como lo establece nuestras leyes, hasta constitucionalmente hablando, pero nunca algo que vaya en contra de lo que la palabra de Dios establece. Entonces ahí ya la iglesia entonces ya tiene que tomar una postura diferente. Cuando a mí entonces se me quiere cohibir que yo me reúna ya por un decreto o por una ley que no tenga que ver con lo que está sucediendo hoy en día, pero mientras yo esté viendo que hay un virus que sigue vigente y que sigue matando a la gente y que está actuando de la manera que está actuando, entonces yo debo someterme a lo establecido, es lo que entiendo. Fernando, esta pregunta me parece que eres la persona ideal para responderla, porque... Dame un segundito, hermano Carmelo. Sí. Un segundito solamente, porque quiero puntualizar algo de lo que el hermano Dalbert acierta con su respuesta, que hay más de 200 países que han sido afectados por el virus y todos están en armonía constitucionalmente en cuanto al confinamiento y en cuanto a estar cerrado los lugares donde la gente se reúne. Y otra cosa muy importante, no es solamente la iglesia pentecostal que está cerrada, son todas las denominaciones y todas las religiones, llámense testigos de Jehová, adventistas, evangélicos, católicos, todos. O sea, que es un asunto de emergencia. Escucha esto, Fernando. Yo sé que hay muchos análisis que han partido del hecho de que países quizás como Suecia han sido más flexibles en las medidas que han adoptado. Sin embargo, hay alguien que pregunta, y me parece que eres el indicado porque pregunta desde Nueva York, y Fernando se encuentra en Nueva York, ¿verdad, Fernando? Sí, correcto. Y esa persona dice que específicamente en Nueva York no se cerraron los DRIM que operan en horarios nocturnos. ¿Qué hay de cierto en eso, Fernando, tú que estás allá? Bueno, déjame decirte, respeto mucho la posición de la persona que hace la pregunta, pero yo no lo he visto realmente. No he visto más que lugares de expendio de comida, pizzería, supermercados, farmacia, centros de telecomunicaciones, centros de envío de dinero. No he visto bares abiertos, no he visto lugares de expendio de bebida abiertos. Recuérdate que hay mucha restricción aquí en los Estados Unidos con respecto a lo que es los bares que tienen una hora realmente, y en este tiempo de pandemia yo no he visto más que muchos negocios, sobre todo en la hora de la noche, están todos cerrados. No he visto lugares de expendio de bebida abiertos en el día, como no acostumbro a andar en la noche, obviamente por el asunto que estamos atravesando. Pero yo personalmente las veces que he salido de noche pues a hacer algo obviamente muy necesario, personalmente no he visto ese tipo de negocios abiertos. Carmelo, permíteme decir esa parte. Dice Alcibiades de Cruz, no sé. Dalbert, dice Alcibiades de Cruz, de acuerdo con el planteamiento del hermano Fernando Frías, la prudencia debe primar en la iglesia de Cristo. Adelante, Dalbert. Correcto. No, que quería decir que no sé si ese hermano que hizo esa pregunta fue porque habrá visto
Cristo, en un estado de Estados Unidos, llevaron a juicio el estado de confinamiento y el juez le dio la razón, y el estado de confinamiento en ese estado fue quitado y las personas se abocaron a irse a los sitios a beber. Eso yo lo vi en una noticia internacional, lo que no me acuerdo el nombre del estado. No sé si decirte si fue el estado completo, si fue un condado de aquel estado, pero sí vi la noticia y no sé si lo estaré explicando en esa parte, pero lo general es que todos esos lugares, en casi los 50 estados de los Estados Unidos, esos lugares están cerrados porque es que la nación está en confinamiento. El reverendo José Manuel de la Rosa nos recuerda que él hizo un llamado a la prudencia. Invitó a las iglesias de nuestro concilio, a su propia congregación, a ser prudentes y a adoptar las medidas que ha asumido el gobierno dominicano. Adelante, Fernando. Sí, saludamos, aprovechamos para saludar al reverendo José Manuel de la Rosa. Un abrazo fuerte para él, nuestro cariño, respeto como siempre. Y ese llamado a la prudencia es obvio, de líderes que han alcanzado madurez, sobre todo para preservar la vida de aquellos que profesan la fe, que tienen un cuidado. Mira, los pastores en este tiempo tienen más que en todos los tiempos un cuidado más especial con las ovejas, porque estamos bregando con almas, bregando con vidas, con gente, y tenemos que preservarla. El no tener el protocolo del tiempo presente es tentar a Dios, y eso es peligroso. Hay un hermano que quiere hacer una aclaración. Él quiere marcar la diferencia entre el arrebatamiento y la venida del Señor. Adelante, José Dolores. Dios le bendiga a todos. Amén. Yo no quería hacer aclaración, lo que pasa es que yo creo que deben de aclarar el término, porque cuando el hermano Dalbert, por ejemplo, estaba hablando sobre la venida de Cristo, por ejemplo, quizá hay gente que pueda confundirse y pensar que es lo mismo la venida de Cristo que el arrebatamiento de la iglesia. Y son dos acontecimientos diferentes. Amén. Dios te bendiga, José Dolores. Dalbert, ¿quieres aclarar? No, claro. Yo creo que el que conoce lo que es la palabra de Dios entiende que el arrebatamiento, el rapto de la iglesia es algo que acontecerá antes de lo que es el advenimiento visible de Cristo. O sea, eso es algo que ya la iglesia lo conoce, aunque nosotros sí usamos más el término Cristo viene, y a veces el término lo ligamos con el otro, pero sí se entiende que antes del advenimiento visible de Cristo viene lo que es el rapto o arrebatamiento de la iglesia. Adelante, no sé si Odalis. El punto estará claro. Odalis Aquino, adelante, por favor. Ay, espérate. Dios le bendiga. Amén. Carmelo, yo quiero que me aclaren algo porque, o sea, tengo cierta duda. Mira, se supone que nos dicen que nosotros debemos cumplir con las leyes terrenales, porque la Biblia habla también de eso. Entonces yo le voy a preguntar a ustedes. Entonces, ¿ustedes no creen que si nuestro propio pastor nos dicen que debemos quedarnos en la casa, tú ves bien que las personas salgamos a la calle a predicar? Porque yo te voy a decir algo. O sea, no es lo mismo que, por ejemplo, yo me toque ir al supermercado un día. Mira, señor, voy al supermercado, ok, que tenga un poquito de tratado aquí, me lleven mi tratado, en la fila yo repartí tratado, yo estoy predicando, pero yo no estoy haciendo lo que no me dijeron. ¿Por qué? Porque se nos está hablando de que debemos estar en la casa. Entonces, ¿tú no lo ves como una desobediencia que a muchos siervos salgan a dar culto a la calle? Si nuestro pastor, si las leyes nos dicen que no debemos hacerlo, ¿tú no crees que estamos en desobediencia si lo hacemos? Hay muchas maneras de predicar. Mira, por ejemplo, esta plataforma. Mira dónde está Facebook. Yo quiero hablarle a una amiga del Señor. Yo tengo el WhatsApp. O sea, yo no creo que debemos exponernos ni exponer a nadie. O sea, es mi criterio. Sáquenme del error. Amén. Vamos a permitir que los expositores contesten,
pero sí quiero antes de hacer una aclaración con respecto a si estamos en desobediencia o desacato a las leyes. El último decreto emitido que después de aprobada la extensión del periodo de emergencia, emitió el Poder Ejecutivo para decretar toque de queda nacional, entra en vigencia a partir de las 5 de la tarde. Por lo que quiero partir de ahí para aclarar que antes de ese horario no está violentando ninguna ley quien en ese momento esté transitando en las calles. Ahora bien, lo que sí entendemos es que cuando no exista una necesidad que justifique la salida, no debería la persona salir a las calles, pero tampoco estamos promoviendo una inactividad total de la iglesia. Estamos explotando estos recursos. Estamos explotando estos recursos. Y los que se unen diariamente a esta plataforma saben que quizás somos bienaventurados porque le hemos sacado todo el provecho, pero tampoco estamos diciendo que la iglesia debe dormir y permanecer completamente inactiva. Mi punto de vista es que siempre y cuando existan las condiciones para llevar un mensaje a gente que no tiene dominio de esta plataforma y que a lo mejor no se conecta a esta plataforma, si se toman las medidas del lugar y se respeta lo decretado por nuestro gobierno, yo entiendo que no habría ningún problema. Ahora quiero escuchar las opiniones de los demás, Darber y Fernando. Fernando primero. Sí, muy interesante. Fíjate, la hermana hace una pregunta bien interesante porque estamos hablando sobre la base de lo que estamos viviendo. Número uno, no ha sido prohibido predicar. Usted habló de una hora determinada donde empieza el toque de queda. Obviamente, tenemos que entender que este mensaje del evangelio nunca se ha detenido. El mensaje del evangelio se predicó en plena Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial. El mensaje del evangelio no se detuvo en la gripe española de 1918, en la peste negra, en ninguna crisis del mundo el mensaje se ha detenido. Ahora bien, cada persona en su área, no todos, porque hemos tenido un error, que todos hemos querido salir a predicar en una área quizá donde Dios no nos colocó. Es decir, que los que predican en las calles tienen un llamado para predicar en las calles, que tienen que utilizarlo en un momento como este con mucha prudencia, con mucha sabiduría, pero el mensaje tiene que llegar al que no está conectado, no tiene, como usted decía, no tiene la facilidad de conectarse a una plataforma como esta. He tenido la experiencia y he salido aquí en las calles de Nueva York y he visto hermanos predicando y he visto el impacto que ha tenido el mensaje, cómo la gente se detiene, cómo escucha la palabra de Dios en medio de un tiempo histórico, porque estamos viviendo un tiempo histórico. Este es el tiempo de los valientes, hay que entender eso. Dios nos colocó en este momento histórico, en el tiempo de una pandemia. Esta generación le ha tocado vivir y ahora, de la manera que sea, el mensaje no puede detenerse. El mensaje no puede detenerse porque el mensaje no está diseñado para que se detenga. Obviamente tenemos que ser prudentes a la hora de salir a predicar. Vamos a escuchar la opinión de Dalbert porque tenemos más manos levantadas. Dalbert, ¿crees tú? No, yo creo que el punto clave es lo que dice Fernando, es la prudencia que tenemos que tener, pero es como dice la hermana, que tenemos, la pregunta que ella hace, o sea, si mi pastor, bajo la autoridad que yo estoy, me llama a su iglesia a que no salga, a que permanezca en su casa, debo obedecer y debo quedarme porque él es la autoridad y él el que entiende lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, pero nunca va a prohibir el pastor que se predique o que no se predique.
pero es la prudencia que nosotros sí debemos de tener, porque hermano, el mensaje no lo detiene nadie. El mensaje de Dios se predica a tiempo, fuera de tiempo, y como tú decías ahorita, están los canales para predicar esta palabra por doquier. O sea, las redes sociales, la tecnología nos permite predicar la palabra aún desde mi propia casa, pero yo creo que es la prudencia lo que debemos de tener y estar sometidos bajo la autoridad. Y yo les confieso que en mi caso, yo tengo más de 2 meses que no salgo de mi casa. Y hemos organizado una cantidad de actividades que usted ni se... Bueno, los que participan saben. Hemos dado conferencias. Sí. Hemos dado conferencia para noviazgo. Hemos dado taller para maestros. Hemos predicado. Hemos dado estudios. Aquí se ha hecho de todo. Y yo no he salido de mi casa. Vamos a tratar de ser más breve al momento de responder para ver si tenemos tiempo de dar respuesta a todas las preguntas. Adelante, Miosotti Berroa. Adelante, Miosotti Berroa, por favor. Ese es Miguelina. Así es. Se escucha, hermano. Amén, sierva. Dios te bendiga mucho, Fernan. Amén, amada. Dios te bendiga a ti, a tu casa. Amén. Amén. Dios bendiga también a nuestro hermano Dalbert. Amén, amada. Quería decirle, mis amados hermanos, que como decía también nuestro hermano Carmelo, en cuanto a la madurez, que no solamente es el líder que tiene que madurar, sino también el pueblo. Al principio de esta pandemia, antes, o sea, de entrar, como diríamos, de lleno, yo hablaba en un matutino que tenemos en la iglesia y yo le decía a los hermanos que nos fuéramos preparando por si acaso teníamos que quedarnos en la casa y no podíamos ir a la iglesia. Y fui reprendida hasta por algunos hermanos, porque me decían que eso no se podía, que eso no se iba a dar. En verdad, es como dice también el hermano Carmelo, la iglesia no está detenida. No. La iglesia ha seguido predicando. Lo que nos pasa a nosotros es el desconocimiento primeramente de la palabra, número 1. Y número 2, que muchas veces nosotros lo que buscamos es cámara y que nos vean y que nos estén cosas. Y como en esta vuelta, como decimos acá en el buen dominicano, no estamos teniendo eso, entonces hay mucha gente que se sienten incómoda, que tienen que salir, pero el evangelio no está detenido. Porque nosotros, por ejemplo, tenemos esta plataforma. En la mañana hay un matutino que tenemos. Hay una reunión a las 3 que tiene nuestra hermana Ana Rosina de oración. La madre de la iglesia. Lo que la iglesia tiene es que madurar a buscar a Dios, porque el que nos va y nos recompensa a nosotros en todo lo que hacemos es Dios. Como no tenemos esa aventura de que nos estén mirando, de que nos estén diciendo y que estamos en el culto, pero en verdad la iglesia no está detenida. Si nosotros queremos hacer algo para Dios, si nosotros verdaderamente decimos lo de Dios, tenemos que buscar verdaderamente a Dios. Porque dice la palabra que en lo secreto es que nos hace entender sabiduría. Dios le bendiga y Dios le guarde. Amén, sierva. Vamos de inmediato. Por favor, sean breves en las intervenciones. Estamos casi terminando. Adelante, Ruth Victorino. Adelante. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Respeto a todas las opiniones que han dado en cuanto al tema que estamos hablando ahora. Sin embargo, las instituciones que están autorizadas antes de las 5 a estar abiertas son los bancos, los expendios de comida, son las farmacias y las instituciones, algunas zonas francas e instituciones del gobierno que dan seguridad. O sea, de que el pueblo quiera dar culto en la calle, si no lo detienen, lo pueden hacer, pero no están dentro de la que deben de estar, porque nosotros estamos en un país que está en cuarentena, y cuarentena es estar todo el mundo en su casa, guardado, y solamente se sale a buscar comida y cosas muy necesarias. Y como dijo la hermana Miguelina, el pueblo de Dios no está detenido, porque la iglesia somos nosotros,
y cada quien en su casa pues es una iglesia y podemos usar en este tiempo, tenemos estos medios, gracias al Señor de la tecnología, que lo podemos usar que 100 años atrás no estaba. Amén, pero realmente eso no es, esas actividades no están dentro del estado de emergencia, llámese lo que es una cuarentena. Esa es la realidad. Dios le bendiga. Tenemos a nuestro pastor. Adelante, le escuchamos. Amén. Dios bendiga a todos. Amén. Y a todos los que de una manera están escuchando esta exposición. Saludo a mi hermano Fernando Frías, que se encuentra en los lugares fríos, como él es frío. Que Dios le continúe grandemente. Amén. Gracias, pastor. Dios le bendiga. Amén. La pregunta, que no recuerdo la persona que la hizo, con relación, cuando ella dice que si está prohibido salir a la calle, y que si el pastor le dice a la persona que no salga, y que si esa persona sale y se van a predicar, fue la pregunta, que si es una violación. Yo quiero aclarar algo al respecto ahí. Todos debemos saber que hay personas que son desobedientes y que no escuchan a nadie y que dicen que ellos tienen un llamado de Dios para salir a predicar. Pero la medida del gobierno, yo escuché cuando el presidente decía, por favor, quédense en casa. Por favor, quédense en casa. Son las medidas que el Estado ha tomado. Con esto no se está prohibiendo que no se predique. Ustedes han sido muy claros con relación que hay muchas formas y maneras de predicar. Pero hay personas que se van y se salen y se van a la calle. He visto videos de miembros de nuestra propia iglesia predicando en la calle sin ninguna autorización del pastor. Es correcto. De que salen y van y predican. Entonces hay que entender que esas personas están corriendo el riesgo. Como dijo nuestra hermana Ruth, nosotros debemos quedarnos en casa. En este sentido, el pastor se le escapa hasta de la mano, porque el pastor también tiene que cuidarse. Y no nos damos cuenta que hay personas en la calle que se están yendo a predicar y amontonándose en la calle. Por lo tanto, si el Estado solicita que estemos en casa y esa persona, que yo creo que es la pregunta que tiene una hermana en el aire, y esa persona sale para la calle, se amontonan, están violando. No es que se le está prohibiendo predicar, porque si ellos se ponen a 3 metros y salen 2, 3 y de lejos pueden decir un mensaje, un discurso, pero están violando. Lo que se nos están pidiendo es que nos quedemos en casa. Es mi opinión al respecto. Que Dios le bendiga. Con relación a una pregunta que usted dijo que quería que hiciéramos, ¿qué medida Coldwell ha tomado para las medidas de las iglesias? Debo decirle que la Coldwell es el Consejo Dominicano de la Unidad Evangélica. Nosotros como consejo estamos formados de varios concilios y respetamos todas decisiones que puedan tomar cada concilio. Los concilios tienen sus directrices marcadas y le dan directrices a sus pastores. Nosotros no podemos adelantarnos a los acontecimientos. Estamos orando. Tenemos que mantener la unidad de la oración y seguir unidos, clamando y predicando como lo hemos hecho. Pero hasta el momento como forma de orientación para que no violemos las normas del Estado. Recuérdense que la Biblia dice
en Romanos 13:1, habla acerca de que sométase a todas las autoridades y que ninguna de las autoridades ha sido dada, sino ha sido dada por el Señor. Y las que hay han sido dadas por el Señor. Somos llamados a estar sometidos a todas las autoridades. Ahora bien, con relación a lo que es esta iglesia, nosotros tenemos una junta oficial y la medida que se debe tomar, la vamos a tomar con un acuerdo mutuo de cada uno de los miembros de la junta oficial. Porque si comenzamos a opinar, que yo creo que no, que yo creo que se va a tener que quedar, que no sabemos todavía qué vamos a hacer, debemos hacerla todo junto, porque no podemos adelantarnos a los principios. Sí entiendo que ya debemos ir tomando medidas de lugar, pero que ya esos asuntos internos, lo que es una administración de una congregación. Dios me le bendiga a todos. Excelente exposición de cada uno de ustedes. Y tenemos que seguir hacia adelante, pero sobre todos unidos en oración, porque Dios tiene la última palabra. A Dios no lo podemos poner a un lado, porque el Señor tiene la última palabra. Entonces, con el Consejo Dominicano de la Evangélica CODRE, también estamos esperando ver qué determinación termina el Estado con relación a las iglesias, porque por ningún decreto se ha prohibido que las iglesias den culto. Simplemente que nos sometieron a casa, estamos presos en la casa y hay un toque de queda que no podemos salir. Pero a la hora en ONU, la Junta Oficial y el pastor tomaremos las medidas del lugar. Vamos a tomar las medidas del lugar para poder estar distanciados aún dentro de la misma iglesia. Hay muchas medidas, pero eso es asunto interno y administrativo de nuestra congregación. Mi respeto para ustedes y Dios les bendiga a todos. Amén. Dios le bendiga, pastor. Gracias por compartir estas palabras con nosotros y gracias por el respaldo. Nuestro pastor Marcial Reyes Sobá. Muchas gracias. Vamos a ver, no vamos a tener tiempo para todas las oportunidades, pero sí quiero así algunas en el orden que levantaron la mano, que sean lo más breve posible. No me gusta tumbar micrófono, no me gusta hacerlo, pero dadas las circunstancias, si usted no es breve, entonces tendré que hacerlo para darle la oportunidad a otros. Adelante, Aneudis. Bien, Dios le bendiga a todos. Isaac para muchos y Aneudis para muchos allá en mi congregación. Quiero hacer una aclaración. Yo fui de por sí quien mencionó sobre los vendios de bebida alcohólica aquí en New Jersey y acá no están cerrados, pero quiero hacer un comentario y a la vez pregunta que gira en torno a lo que es el llamado pastoral de no salir a la calle a predicar y todo eso y ser, claro, está sabio con lo que vamos a hacer. Pero ¿cómo se puede explicar esto? De que esta misma persona que dicen que no van a salir por motivo de que los pastores así lo han establecido, pero a la vez salen a trabajar. ¿De qué manera se puede visualizar o explicar esto? Fernando, Sí, rapidito, Fernando. Sí, nuestro querido amigo Aneudi, un abrazo fuerte para ti. Cuando usted formuló la pregunta, hermano Carmelo, usted dijo Nueva York. Aneudi vive en New Jersey, es miembro de nuestra iglesia en Santo Domingo, la Iglesia Luz de la Esperanza, que pastorea nuestro pastor, reverendo Marcial Reyes Sobá. Entonces, el hermano Aneudi obviamente vive en New Jersey, yo estoy aquí en Nueva York. Y realmente mira que la pregunta es bien importante, porque hay que entender algo. Es mejor la obediencia que los muchos sacrificios. Y por eso hablábamos de que el pastor tenía que tener una relación con su iglesia a la medida de sus posibilidades en este tiempo de pandemia. Yo creo quizás que sería correcto que el que salga a predicar salga con el permiso del pastor.
Obviamente, cada pastor es responsable de su iglesia. Lo voy a repetir, cada pastor es responsable de su iglesia, pero es mejor la obediencia que los muchos sacrificios. Puede ser que un pastor le permita a los evangelistas, no a cualquiera, no cualquiera que quiera salir a predicar, sino a gente que tienen el llamado. Y es posible que el pastor le autorice a ese ministerio, como habrán otros pastores que no lo van a autorizar. Es decir, que cada pastor es responsable de su iglesia. Y sobre todas las cosas tenemos que entender que es mejor la obediencia, repito, que los muchos sacrificios. Amén. Esta pregunta para Dalber. Adelante, Albert Espinal, por favor. Buenas. Adelante. Buenas noches. Dios le bendiga a todos. Era para hacer una opinión breve, que era sobre algo que escribí anteriormente. Digo que esta pandemia, a pesar de las dificultades que presenta, a la iglesia nos beneficia y no ha convenido. Nos conviene. ¿Por qué? Porque en primer lugar, se está dando el caso de que se está cumpliendo todo lo que hemos predicado durante mucho tiempo, paso por paso, según la palabra nos lo ha enseñado. Y que a través de esto, las personas, los creyentes, los cabezas de hogar, pueden aprovechar estos momentos para instruir a su familia en lo que es la palabra de Dios, a sus hijos, que en tiempo atrás las personas estaban un poco descuidados con eso. Inclusive personas creyentes, que por esa razón hoy en día la inmadurez espiritual ha crecido mucho por la falta de atención al núcleo de la casa en cuanto a la palabra de Dios. Dios te bendiga, mi hermano. Muchas gracias por tu aporte. Última pregunta de la noche. Eddie Reyes, por favor, la última de la noche. Amén. Dios le bendiga a todos. Un saludo especial a mi hermano Fernando Frías. Amén, amado. Saludos a Darwin. Miren, yo sé lo que pienso de manera breve, que esta pandemia vamos a tener que aprender a convivir con ella. ¿Por qué? Porque mientras que unas cuantas personas se guardan en sus hogares, otras no, ya sea por desconocimiento, ya sea por rebeldía a las autoridades, y las personas están en la calle. Entonces vamos a tener que a la larga aprender a convivir con esto. En cuanto a la prédica, unos vecinos nos hemos reunido en la azotea de nuestros hogares para predicar la palabra. Amados hermanos, les puedo testificar que en este tiempo es que las personas han tenido comezón de oír la palabra de Dios. El día que no se dé esos cultos, pues los vecinos nos están preguntando, ¿y cuándo van a dar culto? ¿A qué hora? ¿Por qué no nos están dando? Porque hay comezón de oír la palabra de Dios. Dios le bendiga. Amén. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Este tema es muy amplio y sé que muchos quizás quedaron con el deseo de seguir escuchando, otros de preguntar, pero tenemos un tiempo y tratamos de adaptarnos a lo programado. Agradezco a Dalber Cintrón y a Fernando Frías, que hace conexión con nosotros desde el exterior para compartir sabias palabras. Dios les bendiga a ustedes y gracias por ser parte de este proyecto. Amén. Amén. Gracias a ti por invitarnos. Un placer. Amén. Dios le bendiga mucho. Amén. Gracias, Dalber, a ti. Gracias, Fernando.